estamos acá en Villa Cumbayá, el lugar donde tienen todo lo que no deben olvidar. Y todo lo que no deben olvidar es venir y apoyar a cada uno de los negocios y las marcas locales. Tenemos ahora ya abierto Tatú. Tatú está listo desde este mes. Y pues estamos en un horario extendido de 10 a 8 de la noche. El día de hoy tenemos un entrevistado súper especial, parte, pues él es vocero de los constructores positivos y pues junto a Ramiro Rivera el día de hoy vamos a hablar un poco de economía, de cómo está la política del país, cómo están las condiciones laborales también y pues un poco de qué es lo que se avisora para el 2021, de hecho, en todo el tema de economía. Realmente gracias por estar con nosotros, Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. Ramirito, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias Daniel por tu presencia y entramos de lleno. Quizás si te presentas ante la gente que nos escucha y te ve, qué haces, qué representa tu gremio, las actividades de representación que tienen, cómo ves el país en este momento, el futuro. Y buenas tardes con todos. Bueno, yo soy el representante de Constructores Positivos. Nosotros somos el primer clúster de la construcción a nivel nacional. Es decir, estamos tratando de agrupar a todo el sector de la construcción, tanto a los gremios como a las asociaciones, los colegios, las empresas y demás, para representarnos un poco hacia el tema de la política nacional. Estamos haciendo toda la labor que antes hacían los gremios únicamente y que se dejó un poco abandonada en la década pasada. Nosotros hemos tomado ese tema desde que hubo la ley de plusvalía y nosotros logramos tumbarla en el 2017. Hemos venido trabajando en ese tema, conversando acerca de todos los temas que hacen falta para la construcción y tratando obviamente de tener días mejores para el sector. Muy bien. Hagan memoria ustedes, cuando se aprobó la ley de plusvalía, se determinaba un 75% para el Estado. Prácticamente era una confiscación, era la típica ley del modelo socialista en la época del señor Correa, y claro, aquí Daniel lideró toda una campaña para hacer ver que eso era nefasto. ¿Por qué era tan nefasto eso, Daniel? Porque realmente no se pensó en el impacto que iba a existir. Como tú dices, era casi una confiscación de los recursos que la gente que compraba bienes raíces para tener un patrimonio trataba de dejarle luego a sus hijos, o compraba para vender y beneficiarse y seguir generando empresa. Entonces, eso era muy complejo para nosotros, casi nos paralizó por completo en el sector inmobiliario, y el tema es que ha sido muy difícil recuperarnos de eso. Luego de ese tema ya obviamente nos ha venido todo este asunto de la pandemia y demás, y ha sido difícil para el sector de la construcción, pero ese tema de la ley de plusvalía en particular creo que fue el principio de la paralización del sector, que realmente no fue tomado en cuenta como debía, porque no se pensó que la construcción como tal es del 10% del Producto Interno Bruto, pero si tomamos en cuenta los 27 encadenamientos productivos que tiene la construcción, llegamos a ser un 20% del Producto Interno Bruto. Entonces no pensaron en esa cantidad de gente, en la cantidad de empleos que existían ahí, sino que pensaron en una forma de confiscar las cosas y de llevarnos a un modelo como el de Venezuela. Entonces nos afectaron de manera dramática y ahora estamos pagando justamente las consecuencias de aquello, ¿no? ¿Por qué tiene tanto impacto la construcción? Para que nos entiendan, podríamos decir de que de cada $100 que circula en la economía, 10 tiene estrecho vínculo íntimo con el proceso constructivo, pero a su vez lo que genera el proceso constructivo sería $10 más de cada 100, es decir, 20% del Producto Interno Bruto. Si podrías ejemplificar a quienes nos ven, ¿por qué? ¿Por qué esa gran incidencia del sector productivo? Esta es mi última pregunta para que luego entre Ivette, que ya me está viendo con cara de disgusto, de reproche. Nunca en la vida. Es por el frío que está así. Claro, aquí está lloviendo, estoy de mal genio. No, realmente, ¿qué es lo que pasa? La construcción tiene 500.000 de personas en la población económicamente activa. Esas personas hacemos lo que es la obra, pero si nos damos cuenta de todo lo que estamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos las lámparas, son parte de la construcción, tenemos los tubos, son parte de la construcción, tenemos los cables, tenemos los sillones, los pisos, absolutamente todo lo que se vea en cualquier sitio donde nosotros habitamos tiene relación con la construcción. Entonces aquí tienes el proveedor de los vidrios, él tiene un montón de empleados detrás, el proveedor de la madera tiene empleados detrás, entonces esa es la importancia que tiene la construcción. Nosotros somos generadores de empleo inmediato, eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, porque para nosotros hoy decido hacer un proyecto, me hacen la aprobación y el día lunes estoy con la gente trabajando. Entonces la construcción es el único que puede hacer eso.
Otros sectores, obviamente, podrán tal vez generar igual cantidad de recursos que nosotros, pero muy a largo plazo. Por ejemplo, el tema de la exportación. Sí, es extremadamente bueno el tema de la exportación, pero toma muchos años poder llegar a generar las mismas plazas de empleo que generamos nosotros en la construcción. Entonces, por eso tenemos que pensar que la construcción debe ser el motor que dinamice la economía del país en este momento. ¿Y cómo has visto en esto, Daniel? A ver, ¿cómo has visto el apoyo? Si bien es cierto, sí, es uno de los sectores mucho más importantes y estratégicos. ¿Cómo es el apoyo a nivel del gobierno? ¿Qué has recibido de ellos? Sé que estás haciendo igual con el gobierno, has hecho muchísimas cosas con el tema de retenes, de ayuda y más, pero ¿qué reciben de ellos también? Porque ustedes lo están haciendo casi ad honorem, ¿no? Ustedes colaboran, 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 y realmente el sector, ¿qué tiene de rédito del gobierno? ¿Qué es lo que necesitan del gobierno? ¿Qué es lo que necesitamos del gobierno? Porque estamos dentro del sector. Bueno, realmente la construcción sigue estando sin una atención prioritaria. Nosotros creemos que el sector de la construcción tiene que declararse como un sector priorizado. ¿Hay un proyecto de ley para esto? ¿Tienes Estamos ya nosotros algo? hablando de eso, estamos hablando de eso con las autoridades. Lastimosamente ya este gobierno se va, entonces lo que nos toca es hablar con los candidatos a presidente el próximo año y tratar de avanzar en ese sentido. ¿Qué tenemos qué estamos esperando ahora del gobierno? Es que al menos no nos pongan trabas. Nos están escuchando, yo no digo que no, tenemos buena relación con el gobierno, pero lastimosamente los funcionarios que están más abajo de los gerentes no comprenden la realidad. Y ahora tenemos inconvenientes con el BIES. ¿Cómo qué? El BIES tiene 140 días para entregar un crédito. 140 días. Casi medio año nos pasamos para que nos entreguen un crédito. Y no entienden que lo único que sucede al retener esos recursos que están aprobados, que están con avalúos, que están con absolutamente todo, es que a ese constructor que no le pagan esa plata, tiene que despedir a la gente que trabaja con él. Esa es toda la implicación que existe y que esta gente todavía no tiene metida en la cabeza. ¿Y desde hace cuánto? Porque acuérdate que estaban, pues lo vivimos hace poco, estaban como en 60, 90 días, estaban bien. ¿Qué pasó Estaban ahora? funcionando bastante bien. Ajá. Ahora yo veo que con esta nueva administración las cosas están un poquito más complicadas. No podría darte una razón, porque no la entiendo, pero ahora están fiscalizando los avalúos, ahora están sorteando las notarías, otra vez. Sí, claro. Ahora otra vez están sorteando los estudios jurídicos, cosa que es complicadísima. Antes para un proyecto inmobiliario nosotros teníamos 100 unidades habitacionales, nos daban un estudio jurídico que sabía de los 100. Ahora para los 100 nos sortean 100 estudios diferentes, No puede ser. 100 notarías diferentes. Entonces cada vez más trabas y más trabas y más trabas, y eso simplemente es tiempo, ¿no? En 140 días. en una era digital donde realmente los desembolsos, antes estábamos acostumbrados a que sean de esos, 60, 90 días máximo, ¿no? Y eso ya era Sí. malo. Y eso era malo. Sí, el otro día conversábamos con gente en el Perú justamente y nos decían que ellos están, en Perú y en Colombia, que están logrando tener ya con los procesos digitales un desembolso en 48 horas. O sea, uno No puede firma los ser. papeles en 48 horas, está la plata metida en la cuenta del constructor. A eso es a lo que necesitamos llegar. Y aquí, en lugar de mejorar de los 60 días que teníamos, nos hemos ido a 140. Pero no tiene nada que ver, Daniel, yo creo que el tema digital, porque al final, digital o no digital, antes de que queramos automatizar procesos, teníamos desembolsos más rápidos. Y ahora, ¿por qué queriendo ser o auditar, o desde que salió la administración anterior, por qué ahora se demoran tanto? O sea, Es algo que no impresionante. entendemos. Y de hecho se están cayendo procesos, ¿no? Porque nos pasa. Se han Sí. caído un montón, Sí. porque luego ya no puedes, ya no te vuelven a calificar, y no sé por qué están haciendo como una nueva calificación, y no hay desembolsos. Lo más curioso de todo es que hablábamos el otro día con el gerente del BIES y nos decía que no hay demanda por los créditos hipotecarios. Y le decíamos nosotros, bueno, pero si no tienes demanda, tienes menos créditos, ¿por qué te demoras más tiempo si tienes la gente desocupada haciendo la Claro. tercera parte del trabajo? Claro. No nos supo dar una respuesta clara sobre el tema. No, es que estamos por ahí mejorando los procesos, estamos buscando arreglar las cosas que estaban mal. Realmente no está pasando eso. Para nada. Están entorpeciendo absolutamente todo y lo único que hacen con eso es paralizarnos en medio de lo que nosotros somos los que hemos tratado de salir primeros a trabajar y de seguir invirtiendo en el país. Así es. Entonces, por ahí van las cosas, así es como está actualmente el tema. El tema político hay un poco también Sí, sí, sí. con el tema de la construcción. Pero ¿qué hay que hacer? Porque de todo esto que siempre hablamos es en un qué. O sea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como voceros, como, no sé, pues, constructores, gremios? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿con quién
es el que la persona con la que tienes que hablar, la entidad con la que puedes hablar. ¿Hay algo que hacer o se espera más bien ya al próximo gobierno? Yo creo que todo esto ya va un poquito para el próximo gobierno. Nosotros tenemos buena relación con los ministros. Del otro día estuvimos con Mauricio Pozo conversando. Claro, él entiende la problemática, pero si tienes toda la gente que está abajo que todavía no entiende y no estás dispuesto a hacer un cambio completamente radical en la forma de manejar las cosas, nada va a cambiar. Entonces, esa decisión este gobierno yo creo que no la va a tomar. Ahora hay que esperar al próximo porque hay que hacer una reingeniería de procesos en muchísimas cosas. Botar a la basura lo que no sirve y volver a hacer, eso es lo que hay que hacer. No estar parchando como estamos ahora, ¿no? Que tratamos de parchar por aquí, se rompe por allá, hacemos por acá. Entonces hay que buscar una reingeniería completa de procesos que nos permita avanzar mejor. Y tú ya tienes un tema, tú ya tienes un proyecto, una propuesta ahí como que lo estaban queriendo lanzar en la asamblea, que era la asamblea de la construcción, ¿recuerdas? Sí, ¿Va sí, eso? sí. ¿Va a encaminarse? Bueno, ¿Ya nosotros estás encaminado? sí, hemos hablado ya con algunos candidatos a la presidencia, con los más importantes hasta ahora. Y claro, a todos les hemos dado la propuesta que tenemos los constructores, que es algo súper simple. ¿Con quiénes han hablado? Con varias personas, no te podría dar los nombres Mm. justamente por respeto a las demás personas que todavía no nos hemos reunido, pero les hemos dado la propuesta, les hemos dicho, oye, aquí lo que hay que hacer es cambiar primero la ley de contratación pública. No puede ser que sigamos teniendo una ley en la cual se privilegia a los ladrones, a los corruptos, Así es. que es lo que está sucediendo. Entonces nosotros ya entregamos justo la semana pasada, ya en la Asamblea, un proyecto de ley para cambiar la ley de contratación pública. Estamos trabajando en eso, no va a salir en este Congreso seguramente, pero está ahí, porque nosotros hemos visto que en otros países la obra pública casi en su 50%, la obra pública se hace con recursos privados. Aquí en el Ecuador no se hace con recursos privados porque no hay una ley que proteja al inversionista. Y claro, porque vino de moda el modelo estatista del señor Correa, ¿no? Y para que recuerde la gente, ellos eliminaron los informes previos de la Procuraduría, que daba cuenta de la legalidad de los procesos, la de la Contraloría, que controlaba los procesos, y se inventaron un sistema casi perfectamente fabricado para la corrupción, ¿no? Totalmente. Y es súper sencillo ahora ser corrupto en esto. Está pensado, o sea, la ley está perfecta, como tú dices, ¿no? Ahora, por eso proliferan las empresas públicas. Fantasmas. Ah, La empresa Exactamente. pública prolifera porque la ley hace que cuando vayas a hacer una obra, cualquiera que sea, el monto que sea, si participa una empresa pública, no pasa por ningún concurso. Entonces, curiosamente, tienes empresas públicas que se crean de papel, que ganan siempre todos los concursos. Entonces, el Estado contrata con el Estado, pero esa empresa pública viene y contrata a dedo a quien quiere. Entonces, finalmente, el que termina perjudicado es el Estado. O sea, hace un triángulo para beneficiar a un tercero, ¿no? ¿Sí? Y termina siendo más costosa la obra, porque Claro, resulta así que esta es. persona, esta empresa pública a la que le contrataste, cualquiera que sea, no tiene los medios suficientes para hacer la obra, no conoce cómo hacer la obra y terminan habiendo lo que sucede ahora. Hay que hacer otras obras adicionales que existen porque no estaban bien, no ha estado Las bien famosas pensadas desde el obras principio. complementarias Las obras que eran complementarias. un árbitro adicional para llevar más dinero de la corrupción, ¿no? Sí, justamente eso es lo que nosotros estamos peleando porque se cambie. Porque lo que hemos visto es la caída de la construcción, la caída brutal que tiene la construcción de un 37% que vamos a estar abajo el próximo año, es justamente porque la obra pública no existe y no va a haber tampoco porque el gobierno No va no a tiene haber. dinero. Pero vemos también la cantidad de plata que existe en el extranjero, los inversionistas mismos ecuatorianos que tienen dinero y quieren invertir en obra pública, pero no se animan porque simplemente primero no quieren ir a darle coima a nadie. Y después no tienen la certeza de que hagan la obra y mañana diga, bueno, esto es mío y gracias, hasta luego, algún rato le de pagar lo que invirtió. Entonces, eso es lo que estamos nosotros buscando como constructores positivos, cambiar esa ley y buscar también un cambio en el tema de las alianzas público-privadas que permita que volvamos a tener esos cerca de 10.000 millones de dólares que teníamos en la construcción. Ya, claro, y a esto hay que agregar el elemento de la inseguridad jurídica, ¿no? O sea, imaginemos un tema, que cualquiera de ustedes tengan algo para invertir, que con esa inversión ganen un 10 o 15% como bastante en economía dolarizada, y venga algún tipo que les chante un impuesto a la salida de capitales del 20%.
yo no llevo el dinero a ninguna parte. Y eso es un poco que los ecuatorianos tenemos que comprender porque de alguna manera pasamos 10 años de una especie de escuela de resentimiento donde se vendió todo lo sacrosanto del Estado y todo lo malo del sector privado. Cuando la economía en el mundo, tú sabes, funciona con un motor formidable que proviene del sector privado y no de la burocracia estatal. Es que justamente ese es el tema. Nosotros creemos que tiene que haber una libertad de empresa y que tiene que haber una seguridad jurídica absoluta. Justo temas como el que tú dices, del impuesto de salida de divisas. Ahí la idea que tenía Correa es que con eso voy a impedir que los recursos de los ecuatorianos salgan del país. No es así. Lo único que está pasando es que los recursos que tienen varios ecuatorianos fuera del país se queden No lo afuera traen. y no vengan porque yo no voy a traer mi dinero que tengo afuera, en donde no me cobran ese impuesto, no lo voy a traer acá para que primero me cobren el impuesto y segundo tal vez me confisquen como con la ley de plusvalía o con la ley de las herencias que se les había ocurrido. Entonces eso es lo que el ecuatoriano tiene que entender. Estos impuestos de salida de divisas, supuestamente para que no salga el dinero, lo que hacen es que el dinero no entre al Ecuador. Esa creo que es la clave de todo este tema y pensar que quitando esos impuestos vamos a tener inversión privada que va a permitir justamente lo que tú dices, que la economía se empiece a mover a través del sector privado. ¿Qué significa eso que diríamos, Daniel, para que nos expliques, que un modelo sustentado solo en el Estado, que solamente recauda, gasta mal y lo otro se le roban? Un sistema donde te chantan cantidad de impuestos. Entonces eso hace que la actividad privada sea casi inviable, o al menos un deporte de altísimo riesgo, ¿no es cierto? Totalmente. Y ahí tienes un ejemplo clarísimo y es lo que pasa con las tasas de interés aquí en el país. La tasa de interés es altísima, Demasiado. demasiado alta. Uno dice, los banqueros son los culpables, los únicos culpables. Probablemente sí ganan mucho dinero, yo no digo que no. Pero también tienen inconvenientes como este mismo, ¿no? O sea, el país es tan caro que es mucho riesgo invertir aquí, entonces no pueden conseguir dineros de fuera. Nosotros hemos luchado y la lucha de nosotros va a seguir siendo esa, de que la tasa baje. Pero siempre conversamos con los multilaterales y dicen, claro, pues que en tu país es riesgosísimo meter mi plata, ¿no? Entonces si llevo allá me van a cobrar el 5% de salida de divisas, me van a cobrar por aquí, por allá, Me van a pedir las comisiones. me piden la comisión y ya termino a pérdida, entonces mejor no te llevo la plata. Entonces lo que hay que entender es eso, hay que buscar, quieren que bajemos todos los precios de las cosas, hay que buscar que venga inversión de afuera, pero para que haya inversión de afuera tiene que haber una claridad jurídica, si no nadie Una viene. seguridad jurídica, ¿no? Totalmente, totalmente tiene que existir. Oye, Daniel, tú dabas una cifra que decías que la depresión del sistema constructivo fue del 36 o 37%. Sí, 37% este año. Es una brutalidad, es el sector que Es más se ha enorme, deprimido es enorme. en este año. ¿Qué significa eso? Que con el auge del proceso constructivo de edificios, departamentos, oficinas, quizá este momento no ves tú una especie de sobreoferta o... En parte sí existía sobreoferta. Creo que en estos meses, que fuimos pocos los que nos arriesgamos a volver a construir, un poco se ha regulado, porque ha habido gente que sí ha comprado bienes raíces. Yo creo que eso se ha ido regulando. Y no veo que el problema mayor está en la inmobiliaria, porque la gente siempre quiere viviendas y para eso, Así es. eso es lo que ha mantenido el PIB de la construcción en lo alto, que son más o menos 3.000 millones, es más o menos lo que mueve el sector inmobiliario como tal. O sea, el 3% del PIB. El problema está en la obra pública, eran 7.000 millones y cada año se van reduciendo. Entonces, lo que tenemos que atacar es nuevamente el tema de la obra pública, allá es donde tenemos que ir. Tenemos que volver a invertir en el país porque justamente lo que le hace falta al Ecuador es infraestructura. De acuerdo. Aquí queremos que haya turismo, pero no tenemos infraestructura. Pero tampoco tenemos plata para hacer la infraestructura y tampoco le permitimos a un inversionista extranjero que venga a hacer. Entonces, es complicado, sí, Es verdad. por eso te digo, aquí la cosa es hacer un círculo Una virtuoso. especie de Ingeniería círculo total. vicioso, ¿no? Es vicioso actualmente, Sí, sí, sí. lo que tenemos que cambiar es por un círculo virtuoso en el cual se Correcto. premia la inversión. Eso es Sí, todo sí. lo que nosotros buscamos como constructores. Es verdad. Definitivamente que sí. Entonces, tú, bueno, pues obvio, pienso que todos los empresarios y más apoyamos el tema de que venga el capital de fuera. Es súper importante también para la ciudadanía y la gente que nos mire y nos escucha,
el que no haya este susto, ¿no, Ramirito, que nosotros hemos escuchado en cada entrevista a los políticos y más en sus propuestas de plan de gobierno, el tema de que toda la gente rechaza esto, ¿no? Rechaza, no, y como inversión extranjera, y por qué, y mis empleos, y entonces los empresarios también, ¿no? O sea, voy a tener la competencia, y al final no es así, porque si es que Colombia, Perú, esa es la dinámica de la economía de los países desarrollados al final, siendo del tercer mundo, ¿no? Sí. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que también los políticos dan mensajes equivocados. El otro día justo hablaba con empresarios y el mensaje equivocado de uno de los candidatos fue decir que va a haber una apertura total de la economía para comercio con otros países. Claro, y ahí los Realmente eso es microempresarios, complicado pymes, porque las los empresas de complicas. aquí les complicas, pero si es que existe una apertura inteligente, eso es En otra cosa. sectores Le faltó estratégicos. solamente la palabra inteligente, ¿no? De ir viendo en dónde podemos abrirnos y cómo. Podríamos Claro, usar y ahí eso. el ejemplo con la Europa. Claro, y eso ya dependerá del proceso de negociación, ¿no? Porque tú sabes, Daniel, que todo esquema de apertura, de negociación de mercados, tienes pros y contras. Nada es perfecto, ¿no? Pero tienes un buen ejemplo con la Unión Europea que yo creo que nos ha ido bastante Sí, bien. sí, Y ese sí. ya es un modelo que podría funcionar. Entonces eso lo puedes aplicar con los Estados Unidos, lo puedes aplicar con México, que era lo principal. Lo que no puedes es abrirte completamente, porque también resulta que en México el salario mínimo vital es la tercera parte de lo del Ecuador. Por Entonces supuesto. los costos son mucho más chiquitos. ¿Qué Así va a es. pasar si empezamos a traer todo eso? Las empresas que producen aquí Claro. van a tener que despedir a su gente y se van a Tendrían volver riesgos importadores. de quiebra, es verdad. Eso es Entonces hay verdad. que ser inteligente en el modelo de cómo, Pero cómo ustedes sí ven aperturar. con buenos ojos, pues diríamos, que avance un proceso de negociación de libre comercio, meditado, responsable, equilibrado, con Estados Unidos, que tiene casi la mitad que compran casi la mitad de lo que producimos, ya tenemos con la Unión Europea, quizás con el mundo asiático y con otras economías que son fuertes. Totalmente. Como te digo, mientras sea un proceso inteligente, estamos siempre de acuerdo porque todo va a ser beneficio para el país. Claro. O sea, mientras nosotros podamos generar plazas de empleo y bienestar para la gente aquí en el país, estamos de acuerdo. O sea, lo que no estamos de acuerdo son con las propuestas que a algunos se les ha ocurrido, como este tema que te digo de una apertura total sin pensar en las consecuencias, porque nos vamos a ir a la quiebra un montón de empresas Por productoras. supuesto. Tampoco vamos a estar de acuerdo con otros temas como esto de regalar el salario que hablaba un candidato, Creo que era el el ingreso básico universal. universal. Pero es una locura. Es una locura. Es una ¿De locura dónde? del señor Arauz. Pero ahí lo que no No están sé qué es pensando, lo que piensa este jovencito. No Está sé. acostumbrado a todos ¿Qué estos pasa bonos con ese cerebro? solidarios. Porque ¿qué significa eso de en el que si tú tienes de una empresa, pongamos, usted tiene trabajadores con un básico, van a decir, ¿para qué? Perdón por la expresión, carajo. Voy a trabajar cuando puedo estarme rascando la panza en la casa, esperando que papá Estado me regale los $400. Es que es un acto de absoluta irresponsabilidad. totalmente. Y lo que no le hacen ver a la gente es que el pensar en regalar eso le cuesta 6.000 millones de dólares anuales al país. Plata que no tenemos. Claro, Así de sencillo, pero si no tú le tenemos. preguntas a este muchacho, probablemente te va a decir, no, yo voy a traer los 30.000 millones que tienen los ecuatorianos, y te está insinuando indirectamente Te va a una confiscar. confiscación, Sí, que es cada vez una peor. locura, esto no es Claro, qué manicomio. susto. Sí, sí. Esto Ese no es tipo de propuestas manicomio. son las que no pueden darse y son las que le hacen daño al país. Por Así eso es. esperemos, ojalá En exista todo una caso, ustedes producción. están claros que lo deseable del porvenir inmediato, cuando digo porvenir inmediato es elecciones del 7 de febrero, segunda vuelta y nuevo gobierno, es que un gobierno te dé seguridad jurídica, Total. te dé certidumbre, preserve los cuidados contra la corrupción, te invite al sector privado que no sea visto como un enemigo, como un anatema, sino como un socio productivo eficiente y crear pues un ambiente de despegue del Ecuador, ¿no? Es que de eso se trata. Y ahí yo le añadiría una cosa que tiene que tener el próximo gobierno y es que tiene que ya olvidarse de lo que ha pasado antes, ¿no? Porque decían, bueno, a ver, Ivette es doctora, entonces, ministro de Obras Públicas. Oiga, pero doctora, no tiene ni la más Claro, mínima ¿qué idea de qué es sabe una de obra obra pública, puede pública? ser una persona excelente, no sabe de obra pública. Entonces, lo que necesita el próximo gobierno es poner expertos, porque ya nos Correcto. pasó en este gobierno. Ahora resulta que tenemos 1.300 millones de dólares ahí de un fondo que se llama Casa para Todos.
Eso es un proyecto de vivienda interesantísimo del gobierno, Ya. en el cual se subsidia la tasa de interés, Esa es la que está en una tasa de alrededor del 4,99. 5, porque es muy buena, ¿no? Es muy Es buena. prácticamente la mitad de la, Es de uno de de la los tasa, productos que ¿no? más se vendió, ¿no? Claro. Sí, el proyecto Vivienda de Interés Social y Prioritario se Pero vendió. tú dices que ahí hay más de 1.000 millones que están ociosos y que ha faltado capacidad No se hizo. de trabajo del Estado, ¿no? Es que, imagínate, viene primero una ministra que no tenía idea al principio del gobierno, luego viene otro ministro que sabe medianamente de turismo, y el hombre decidió que iba a hacer las casas de 57 metros porque como las de Correa eran de 50, entonces él va a ser más grandes, en el mismo precio. Entonces, es porque no tiene conocimiento. Entonces, él trató de hacer en la medida de lo que él podía, en su capacidad, algo bueno. Terminó afectando el proyecto. Luego, cambió de ministro, estaba el ministro Maquiavelo, que estaba haciendo medianamente bien las cosas, y otra vez tenemos un cambio. Entonces, esos 1.300 millones están ahí, no se utilizan, Qué pena, ¿no? y es terrible. Y tienes 500.000 de personas que no tienen casa. Qué pena. Y Entonces, es un o sea, productísimo a una tasa de interés súper interesante. Es uno de los productos número uno, la verdad. sí, que ha nosotros, salido en la es lo construcción mejor, privada. lo mejor de este gobierno ha diga sido la esa pública, idea por para supuesto. nosotros. Lastimosamente no se aplica. Que puedes involucrar al sector privado, a los municipios, a los público-privado. gremios, a proveedores, reactivar la economía, es un enorme potencial, ¿no? Es que hay algo que la gente no se da cuenta, y es que con la tasa del 9% tu cuota es X, con la tasa del 5% tu cuota es la mitad prácticamente. ¿Qué pasa? Si es que tienes una tasa del 4,99%, lo que tú pagas por la cuota mensual de crédito se asemeja mucho a lo que estás pagando por el La arriendo. renta, claro. Y además no Entonces tienes entrada, terminas ¿no? comprando. Además Tienes no hay entrada, 5% de entrada. En 95 en una casa de financiado. $40.000 das 2.000 de entrada. En 18 meses que se demora la construcción, das $100 mensuales. Es fácil acceder a la vivienda a las Correcto. personas. Y lo que tienes que pensar es que atrás de eso, por cada 20 metros de construcción que se hacen en el país, tienes un empleo para una persona por 1 año y medio. Entonces, estás generando, le estás dando vivienda a la gente que necesita y estás generando empleo. El lema que yo tengo ya en mi empresa, en cambio, es: nosotros hacemos vivienda para ecuatorianos hecha por manos de ecuatorianas. Eso es lo que queremos meterle en la cabeza a la gente. Que aquí la vivienda se hace con manos de ecuatorianas y que lo que tienen detrás de todo esto que se construye son empleos de personas a las cuales estamos ayudando con el comprarnos una vivienda. Entonces, que existe ese componente de que la gente entienda que también estamos aportando a la economía nacional Sin al momento duda, de comprar. sin No duda. estamos haciendo un gasto, estamos Sin aportando duda. mucho a la economía. Sin duda. Eso significa que el próximo gobierno tiene ahí una masa de dinero como para reactivar en parte la economía, fundamentalmente en el sector constructivo. Esperemos que no hayan cambios, porque lastimosamente, como esto es al estómago del ministro de turno, es complicado. Por eso también tenemos ahí una propuesta nosotros, y es que exista una ley de vivienda de interés social. Eso tiene que existir y tiene que ser una política de Estado, porque en ningún país del mundo se puede hacer vivienda social sin un subsidio de alguna clase. Sin duda, sin duda. Entonces, lo que necesitamos es que se eleve a un nivel de política pública de tal suerte que mañana venga el ministro que venga. Pero el se proyecto, Daniel, ¿está elaborado, está presentado Este o lo está estamos en la elaborando. planificación? Esto lo estamos elaborando, pero realmente en constructores positivos tenemos, yo creo que los 4 de los más grandes constructores de vivienda social del país en las últimas Ya. 2 o 3 décadas. Tienen toda la experiencia del mundo, así que ellos están un poquito encargados de desarrollar el tema y ver de qué forma logramos sacar un proyecto que nos Y además permita a todos ya tienes funcionar. el ejemplo de cómo ha funcionado eso en otros países, ¿no? En México, en Chile, en Colombia, en Perú, Sí, sí, donde sí, los sí. vecinos. No, y de Ahí hecho aquí- convendría, perdón, ahí convendría que ustedes dialoguen con los que están candidatos a la asamblea, ¿no? Sobre todo quienes realmente van a ser elegidos, porque tienes cantidad de candidatos, una buena parte de ellos saludando la bandera, Para pero que tienes apadrinen, otra ¿no? persona, Claro, exactamente, apadrinen para los- que los apadrinen, proyectos para de que, ley que para puedan que ser acoliten, sustentables, como, claro. como decimos los Claro que pelados, sí. ¿no? Sí, bueno, nosotros Hay que tocar puertas, nos definitivamente hemos que sí. sentado con mucha gente, no te hecho que puedo sí lo decir, hacen. pero les damos la idea, el tema es ojalá la implementen, ¿no? Y nosotros, lo que tienen que entender los políticos es que no deben verle a la construcción como el fin de las cosas, Como un sino medio, como es como el un medio para instrumento. hacer. Si yo no te digo, yo como ecuatoriano, o sea, a mí viene mañana cualquier candidato o el futuro presidente a decirme: oye, ¿por qué no le ayudas al país indicándole lo que hay que hacer en esto?
lo vamos a hacer de mil amores, si acaso que nosotros queremos todo para nosotros. El tema aquí es que supuesto. el país funcione. Entonces, ver a los constructores positivos como una suerte de ayuda en esto. Entonces, estamos dispuestos y hemos conversado con muchos alcaldes, hemos ayudado a muchos alcaldes en medio de la pandemia a salir adelante, fuimos parte del plan piloto. O sea, ese tipo de cosas es lo que queremos y ojalá podamos conversar con los que vayan a la asamblea por estos temas que son súper importantes en realidad. Es una especie de mesa de tres patas, ¿no? El Estado, el gobierno, diríamos, el sector privado, los gobiernos autónomos descentralizados, Y la la banca. triple alianza, claro, el sistema financiero, etcétera. Y es hasta, yo diría, hasta un buen negocio político para un alcalde que, por ejemplo, done determinada zona, le dote de agua potable, de aceras, de bordillos, de alcantarillado, para que ahí pueda producirse asentamientos planificados, ¿no? Porque el problema es que como hay un descuido del Estado, tú tienes cantidad de asentamientos urbanos caóticos, en sitios de riesgo, inseguros, etcétera. Eso es algo que no entienden los municipios, en especial el municipio de Quito. O sea, entiende, pero es tan pesada la burocracia que no camina. Tienen terrenos, tienen cerca de 10.000 terrenos del municipio de Quito, ¿no? Botados. Y los constructores nos morimos de ganas de construir, pero no conseguimos suelo. Resulta que vas donde el municipio y le dices, bueno, véndeme los terrenos. No, es que no puedo vender. Tienen también viviendas sociales que les han entregado en dación de pago por alguna cosa. No pueden vender porque tienen una ordenanza que no les permite vender y es un desastre. Entonces tienes un montón de tierra que no sirve, que está improductiva. Hay mucho por hacer en el Ecuador, hay muchísimo por hacer. Y son cosas tan sencillas que no se entiende cómo no lo hacen. No, y a veces hay mafias, y lo digo con conocimiento, yo fui 4 años concejal de Quito a CEFU, y hay traficantes de tierras, ¿no? Que ocupan sitios del municipio. La autoridad municipal se hace, perdón por la expresión, la pendeja, ojos que no ven, oídos que no escuchan, y entonces ocupan los terrenos 8 o 10 años y luego le enjuician al municipio por posesión adquisitiva o prescripción adquisitiva. Y se roban los terrenos, porque hay una ausencia de pensamiento por la comunidad, por la eficiencia. Y lamentablemente de un tiempo para acá la gestión de la alcaldía de Quito ha venido para abajo, ¿no? Ya no tenemos los grandes alcaldes que tuvimos con Jaime del Castillo, Sixto Durán Ballén, Rodrigo Paz, Roque Sevilla, Yamil Maguad, el general Moncayo. Luego de eso vino para abajo, de llorar. Sí, realmente yo creo que con Barrera empezó toda la debacle de la ciudad, cuando empezaron a crear demasiados puestos. Claro. Ese fue el problema. Porque El ahora, municipio de Quito creo que ya por los 25.000 burócratas. sí, Probablemente concesionar la recolección de basura con una multinacional le resulte más barato a los ciudadanos de Quito. el problema es que tienes contratos colectivos, tienes nombramientos y no tienes plata para desocuparte de la gente. El otro día justo hablábamos de Catastro, por ejemplo, de la Dirección Metropolitana de Catastro. Esa es la cueva de la corrupción en el municipio. Y le decía yo al administrador general, le decía, oye, ¿y por qué no coges y despides a toda esa gente y contratas nuevos? No hay la plata para despedirlos. Entonces, es súper complejo, porque ya están enquistados ahí, ya saben cómo funciona. Resulta que, imagínense, en Catastros tenían que contratar 100 digitadores. Digitadores, solo tienen que meter información. Y resulta que no querían que venga gente nueva. Increíble. No, tienen que ser los mismos 100 que vinieron el año pasado. Increíble. Oiga, pero ¿por qué tienen que ser los mismos 100? No, porque solo ellos saben el sistema. Solo van a meter 4 datos, no van a hacer nada más. No es física están cuántica, no es así. nada del otro mundo. Y se oponen y no hay manera y no pasa. Y no hay manera, llegaron a un punto a decir que hasta que no regrese el director anterior de Catastros, no van a sacar los trámites. En huelga. Se pusieron en huelga. Puede ser. No puede ser. Y eso está pasando en el municipio, lastimosamente. Increíble. Hay buena voluntad, yo no digo que no, hay muy buena voluntad de la Claro, administradora porque general, no todo es malo, no tiene todo buena es voluntad, malo, ¿no? pero no tiene los recursos. No tiene los recursos, entonces es muy complejo salir. Pero tampoco se dan cuenta de que están muriendo de sed al lado de la fuente. Así es. Tienen ahí los terrenos botados. Tienen a nosotros como constructores, nos cobran un derecho por construir más alto, no nos terminan de cobrar, pasan meses hasta cobrarnos. Increíble. Entonces mueren de agua al lado de la Eso es fuente. como lo que se denomina la compra de altura, ¿no? Sí, la ¿Puedes concesión comprar onerosa de uno derechos. o dos pisos? ¿Cuántos puedes comprar? No, hay zonas en las cuales ya se puede depende. incluso duplicar la altura.
Sí, Ah, hasta ya. 32 pisos es lo más alto Es que que puede llegar a Quito ver. tiene que subir, porque Quito es tan grande, debe tener, no sé, 60 kilómetros de largo, un promedio de 4 kilómetros. Es una locura, Sí. cuando tenemos que crecer en altura. Y eso Obviamente justamente, de manera planificada, ¿no? Para que no haya e inteligente, problemas. claro. Pero imagínate, eres sede del Hábitat 3 en 2016 en Quito. Viene la ONU a través de todos sus organismos y lo que te dice es, Quito tiene apenas el 30% de ocupación de los servicios. 30% y sigue creciendo a lo largo. O sea, Es una en el locura. espacio que tiene Quito consolidado debíamos haber el 3 veces las personas que estamos. Entonces, Bien. ya invertimos en alcantarillado, en agua potable, en energía eléctrica, está invertido para 100 y estamos usando 30. Sin Claro, embargo, nos vamos a los valles. eso en Una parte locura. eso en parte es una buena noticia para una administración local eficiente, ¿no? Significa que puedes triplicar la construcción porque tienes las obras de infraestructura y los servicios. En El teoría. tema son los permisos y el tiempo que se Claro. demoran en La otorgarte cada No, famosa uno de no. burocracia. Y de la ahora la aprobación de. voluntad política. Estábamos nosotros el otro día tratando una ordenanza en el Consejo Metropolitano. Y es increíble cómo los amigos correístas se oponen porque dice que como es de empresa privada, entonces vamos a ganar mucha plata. No, no se hace. Oiga, pero la ONU le está diciendo que tiene que hacer esto, ¿por qué no quiere? No, va a ganar mucha plata, ¿no? No, entonces le tienen también le tienen Claro. atado de pies y manos al alcalde, ¿no? Y no solo al alcalde, sino a los directores, porque hay directores buenos que quieren hacer las cosas, pero con esta gente imposible. Entonces, no tienes la voluntad política ni la fuerza en el consejo para poder sacar una Y ordenanza que te también te permita falta crecer. liderazgo de un alcalde, ¿no? Porque Sí, un sí, alcalde sí, que eso totalmente. identifique, perdón por la expresión, una gavilla de sinvergüenzas, no todos por cierto, que lo único que quieren es robar y que tienen odio al sector. Yo los pongo ante la opinión pública, hasta el escarnio de la opinión pública, para que los saque a patadas, figurativamente hablando. Eso debería Porque no suceder. puede ser posible que estos señores tengan auto propio, chofer propio, viáticos, sueldazos, solamente para joder la vida. No tiene sentido. No hacen nada. Esta ordenanza se llamaba la ordenanza de reactivación económica. Estamos ya a diciembre y estaba desde mayo durmiendo el sueño de los justos en el consejo. Y súper complicado porque nos falta 2 años, o sea, ¿qué es eso? O sea, 3. vamos a convivir. Casi imagínate. 3 hasta el 2003, 2023, ¿no? Exacto, entonces La nueva imagínense elección del aguantarnos, no, o sea, aguantarnos más de 2 años esto, ¿y qué? O sea, ¿qué esperamos? Porque no solamente es el tema del gobierno, ¿no? Este es el tema de alcaldía también. Sí, O sea, ¿piensas que va a haber ahí como que un cambio en el tema de alcaldía con el cambio de gobierno? O sea, lo que no están viendo nada es se que la mueve. gente está inconforme, ¿no? Está súper inconforme. La gente el otro día Como que no pasa conversaba, nada. conversaba yo con gente de la FENATRAPE y ellos están ya cansados también. O sea, dice, oye, si ustedes no construyen, yo no tengo que llevarme las volquetas. Y si las volquetas están paradas, me muero de hambre, no puedo pagar los créditos. Así que o haces tú algo, o yo voy a salir con las volquetas a la calle, a pararme en la Plaza Grande hasta que el alcalde, el presidente o quien sea, Claro, se muevan y haga hagan algo. Entonces va a haber un estallido en ese sentido, que Porque no puedes ojalá les esperar. haga reaccionar. Ya creo que hasta ese punto llegaremos. Sumado a la pobreza pandémica, ¿no? Porque, Además te de digo, eso hoy. la pandemia ha golpeado a todos, que golpea a los de arriba, a los del medio y mucho más a los de abajo. Toda la gente está viviendo con un 40 o 30% de lo que vive. Entonces es urgente la reactivación de la economía y una presencia más activa, más fuerte, Es que ahora más como no hay cómo consolidada hacer del sector tampoco privado. mucho, porque antes había una movilización que podíamos hacer, que era la ley de plusvalía y bla, cualquier tema. Pero ahora Ahora como ni no hay siquiera tanto y eso. la gente está acostumbrada a que en la calle te tienes que poner y que ahí tienes que hacer la protesta, y hoy no hay cómo. Así Entonces como que, ¿y qué? O sea, mediático, más o menos sí. Eso te Más digo, o yo creo menos que sí. va a llegar un punto en el que ya se va a cansar la gente y no le va a importar la Claro, pandemia, es ni que mucho no menos. hay, O sea, no hay tienes maneras. 23% de tasa de desempleo en Quito, el Por doble del supuesto. país. Dicen que Quito es Terrible. la Salarios ciudad que más reducidos. se ha empobrecido ahora, ¿no? Sí. Salarios reducidos, hay muchísima inversión, muchísimo más baja la inversión en comercio, Así porque no es. es que están el sector textil, agro, más o menos el tema de alimentos tal vez, pero de los grandes Claro, porque retail, uno se puede dejar de comer algo, ¿no? Para sobrevivir. obvio, y Así es. farmacéutica está muy bien, pero Sí. los otros están mal. Están Entonces, fregados. es súper complicado. Acá yo veo que me da pena cerrar cada vez cerrados locales,
Sí, no da se diga. pena. Y no se diga en Un otros local lugares, cerrado es pues terrible. una familia en quiebra, ¿no? Un negocio Así quebrado, es. Como mínimo. crisis. Como mínimo, porque es la familia dueña del local y los trabajadores, ¿no? Por O sea, supuesto. Entonces, es dura súper la duro el tarea, tema. Daniel, de ustedes, ¿no? En Sí, el sí, sector sí, sí, sí. constructivo, En todo el sector privado realmente estamos todo el complicados. sector Hay que privado. buscar, ojalá en algún punto Hay que sacudir algo, ¿no? se sacudan y entiendan, ¿no? Porque Quito es complicadísimo. Quito es súper complicado. Justo el otro día hablábamos de un proyecto de reciclaje que queríamos hacer nosotros con los constructores, de gratis, pero de gratis. Yo le quería regalar al municipio. No, porque hay que pedir la autorización del de allá, del de por allá, del de por allá, No por puede allá, por allá. ser. No, ya no, muchas gracias. Es increíble En que, serio. que la capital de los ecuatorianos Sea así. no tenga un sistema de reciclaje. Guayaquil Porque se metió en esto ya. la basura es una riqueza y produce. Ujú. Es que es una vergüenza. Y Solo Guayaquil ver se el metió. Machángara, me Imagínate. acuerdo el Machángara hace 20 años pusieron, ¿te acuerdas? Un impuesto del 25% del impuesto a la renta que uno dirigía para una fundación que iba a limpiar el Machángara. Hasta el día de Machángara hoy. está más sucio que siempre. Y no entienden que también el rato que limpias del Machángara le vuelves un atractivo turístico y la ciudad tiene recursos. Así Por nomás es la cosa. supuesto. Ese es el problema de la falta de visión. Y a mí me dio pena ver este proyecto que estábamos tratando de sacar, porque fueron los mismos a Guayaquil. La alcaldesa dijo, hoy se pone esto, mañana lo de ahí, ta, ta, ta". A los 3 días estaba listo y está funcionando en Guayaquil. Nada, aquí hay que pedir autorización En a gran nadie. Ahí parte fue, aquí un se hace. problema, en gran parte aquí un problema de gestión, ¿no? O sea, Es que el municipio de Quito es demasiado grande. 25.000 empleados es una locura. y luego también pues los electores, amigos, los electores, quienes votan. Votan a veces por el más popular, porque el que tenía 50 radios bailaba y cantaba, en vez de escoger como alcalde a un gerente, porque la alcaldía es una gerencia. Eso es todo. Pero bueno, un equipo técnico. también ahí yo creo que hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, yo sí creo que una ciudad como Quito ya no necesita únicamente un alcalde. Una ciudad como Quito necesita ya un gerente de ciudad. Correcto, un gran administrador, ¿no? Sí, porque el alcalde Y a, tampoco y a lo tiene mejor, cómo estar en y a lo todo. mejor sectorizar, como es un Claro. poco en Lima, ¿no? Sí. Usted tiene la alcaldía del sur, la alcaldía del centro, la alcaldía de los valles, para que haya una competencia sana y el gran administrador simplemente articula con coherencia, consecuencia y eficiencia el esfuerzo de varios alcaldes. Lima Esa es la funciona idea. así, y Sí. estamos hablando de Lima de unos 11, 12 millones de habitantes. Con alcaldías menores. Pero lo que te digo es, a ver, el alcalde está normalmente en el tema político, hay que ser súper sincero, ahí el alcalde está para los temas políticos. Pero para el tema administrativo no está pues en el día a día. Tiene Entonces, que hay que rodearse poner, de gente capaz. Pero ¿y los concejales? hay que poner Daniel? uno Claro. que sea Las el gerente concejalías de la que- ciudad. Correcto. Un gerente, como en una empresa, el gerente general y arriba está el presidente ejecutivo. Correcto. Aquí el presidente ejecutivo sería el alcalde y abajo tendríamos un gerente general el cual rinda cuentas y sea un empleado de la ciudad, no del alcalde, sino de la ciudad. Porque también eso pasa. Tenías un buen funcionario en la administración pasada. Vino esta, no fuera, porque no es de mi confianza. Claro, Entonces, como que tiene que ser. limpian y colonizan con el color de su movimiento y con los sabores de su clientela electoral. Claro, y eso le complica a la ciudad. Entonces, el gerente tiene que ser empleado de la ciudad. Y él tiene que ser medido por resultados, como somos absolutamente todos. Entonces, ahí vas a tener a alguien que esté pendiente de que mañana movilidad haga lo que tiene que hacer, de que seguridad haga lo que tiene que hacer. Alguien que esté como cabeza todo el tiempo, única y exclusivamente en eso, no pensando en el tema político, sino en que la ciudad funcione. Eso es lo que yo creo que le hace falta a Quito. Gente como tú, Daniel, que conoce la realidad, que es competente, debería ingresar en el futuro a la política. Esa es Aspirar la idea, a una ¿no? concejalía para Complicado. comenzar, Claro. una alcaldía, porque también ese es el problema de fondo del Ecuador. La gente critica mucho la política, lo estigmatiza y no se da cuenta que un país no tiene viabilidad si no tiene buenos políticos. Así como la empresa, pues, no tiene viabilidad si no tiene un buen gerente. Es exactamente la clase Y los mandantes dirigente. tienen que ser eso, de hecho, empresarios, obviamente que hayan manejado empresa, porque si no, no hay manera, sino Con cómo van a experiencia. conocer del manejo desde adentro hacia afuera, porque no hay otra manera. O sea, vienen de afuera a ver qué voy a hacer y se les va 2 años.
hasta ver qué hacer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí es complicado. Así que Yo Daniel, creo también como tú, yo sí, sí creo que hay que entrar en el tema político, no sé si de para hacer política algo, porque es que tiene que para ser ser, candidatos, pero sí al menos estar atrás presentar y proyectos de empujando de tal ley. forma de que se hagan las cosas de manera correcta. Involucrarte, Y eso ¿no? es lo que estamos nosotros. Nosotros estamos súper involucrados en tema político. Ya no, nosotros no Claro. tenemos de empacho en hablar con la izquierda, con la derecha, con el centro, con quien sea, Así debe porque ser. aquí a mí no me importa quién sea realmente, mientras haga las cosas, si es de la derecha o de la izquierda, me da lo mismo. El tema es que el país salga adelante y punto. Claro, Hasta allá. Daniel, ¿te acuerdas? Hay una famosa frase de este viejo dirigente del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping, que dijo, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Entonces, tú estás diciendo eso, no importa si sea de izquierda, de centro, de derecha, lo que importa es que hagan algo, que Hacer que cambien las el cosas país. sucedan, Eso es claro. lo que importa. Es que eso es Y ahora todo. eso le importa al país también, porque si no, después de una pandemia, después de una crisis que tenemos, después del nivel de corrupción que hemos descubierto, de todo lo que se ha destapado, o sea, si no hacemos que las cosas pasen, Así que, es. ¿cómo? Así O sea, es. no es tampoco que, claro, no, yo soy empresario, no me importa la política, no quiero, no. O sea, hay que ser activo, o sea, acción. En ese sentido, tu gremio está trabajando Siempre bien, activos, ¿no? definitivamente Sí, que estamos sí. tratando de trabajar bien y como estamos apoyados con la Cámara de Industria y de Producción, con la Cámara de Comercio de Quito, también con la Cámara de la Construcción y varios otros gremios, estamos tratando de empujarles a todos, a decir, oigan, tenemos que salir de lo que estamos ahí, solo quejándonos y esperando que las cosas pasen y empezar a hacer. Nosotros hemos propuesto, como contaba, como decía Iveda hace un momento, en octubre del 2019, quemaron las UPCs. Nosotros en lugar de salirnos a quejar, dijimos, bueno, ¿cuántas UPCs son? 26 UPCs. Ok, 26 empresas nuestras se hacen cargo una de cada UPC. Fuimos y arreglamos las 26 UPCs. Lo que destruyeron los vándalos, el sector privado Exactamente. tuvo que El centro reconstruir. histórico Y también lo lo hiciste, reconstruimos acuérdate. sin costo para la ciudad. Porque también creemos en la seguridad, creemos que hay que apoyar a la Lógico. Policía Nacional. Entonces, sí hay gente que quiere hacer, el tema es que nos dejen hacer las cosas. Pues nosotros queremos hacer mucho, queremos hacer, a veces tenemos recursos que a nosotros, digamos, en un edificio, a mí me sobra a veces pintura, me sobran materiales, me sobran cosas que yo tranquilamente los puedo donar para hacer una obra en la ciudad. Pero ¿cómo la hago? Si voy a decir a obras públicas, oye, quiero arreglar ese redondel, no te va a costar un centavo. Ah, es que hay que hacer un concurso, es que hay que hacer esto de aquí, lo de allá, hablar con el... Chuta, realmente tengo que pedir audiencia al Papa casi para arreglar un redondel gratis a la ciudad. No puede ser, entonces eso es lo que hay que cambiar. Si no, pues no tienen plata para hacer, no tienen la voluntad, déjennos hacer a los que sí queremos hacer. Entonces hay que empezar a hacerse amigos también, porque con los políticos lo que pasa también es que les estigmatizamos mucho Así es. y a veces Se nos sataniza equivocamos. mucho. Sí, a veces nos equivocamos y creo que hay que empezar a tener una sinergia mejor con el tema político, ¿no? Pero Es también pasa verdad. algo, porque pasa algo, ¿por qué con Guayaquil sí se permite, porque acá en Quito no se permite? Entonces también es como el por qué, o sea, ¿por qué no avanza el tema? Y eso también es como que una exhortación como que al diálogo, como a la reflexión desde abajo hacia el señor alcalde, que también es importante, ¿no? Tenemos más todavía, o sea, más de 2 años todavía, entonces imagínate lo que significa aguantarnos en una ciudad crítica, porque además tenemos un nivel excesivo de contagios, gente que ha fallecido, la industria está totalmente afectada en Quito, porque al final Guayaquil está saliendo Así un poco el es. tema de los artistas, un poco el tema del turismo, algo, pero acá no, entonces sí hay que hacer algo. Guayaquil Y es es otro mundo tocar, completamente por distinto. supuesto, claro Sí. que sí. Yo tengo amigos que se han ido pues allá, es otra cosa, o sea, nada que ver con Quito. Y es que eso es lo que No, pasa. cómo se maneja la industria, cómo hay el movimiento ahí del dinero, es impresionante, o sea, avanzan, y acá, Muchas industrias que estaban en Quito se han ido a Guayaquil, muchas. sí, De ajá. los mismos constructores positivos, ahí Henry Yandún, él tiene una industria Cubiec. Él tenía 2 fábricas aquí Ya. grandes. Tanto Se problema fue. con el municipio de Quito, se fue a Guayaquil. Ahora tiene una fábrica gigante en Guayaquil, 600 obreros tiene allá. Porque es más fácil invertir en Guayaquil, allá no me están pidiendo tanta cosa ni me están molestando por absolutamente todo. Ah, desconocía. Y lo único que pasó es que esos 600 son de Guayaquil y no de Quito nomás. Así es. Sencillo, y así nos van moviendo, ¿no? Exacto. Y van empujándonos. Y Ahora, también eso esas pasa cosas. en macro, ¿no? Con los países, ¿no? Si pones aquí cantidad de vallas, de obstáculos, el inversionista es un cuerno. Me voy. Me voy a eso Perú, fue lo que me pasó voy a acá con el Colombia, textil, se me fue a voy a Perú. cualquier país donde tengo estímulos, o tengo acceso y no tengo obstáculos, ni corrupción, ni escollos. Pero es que yo también creo que es naturaleza humana, ¿no? O sea,
siempre a toda persona le gusta lo que sea más fácil. Uno no vaya a escoger nunca la opción más difícil, ¿no? Por supuesto. Entonces, pensando en Dependiendo esto, del caso, pero hay casos y casos. Pero en este caso de empresarios, ¿cómo voy a no me voy a darle, ir a un darle, sitio donde es darle? difícil, Claro. no funciona así. Y yo te digo, para nosotros los constructores, yo creo que más que constructores somos ruditos, eso es lo que somos bien ruditos. Los ¿Cómo, Queremos cómo? aquí. Repita la palabra. Ruditos Queremos somos los Ah, constructores, ruditos. ruditos, ¿en qué acepción? Porque Porque nos toca aguantar un De acuerdo, montón de todas las ya. cosas con el municipio, ¿no? Tienes Te que pasas aguantar mucho. un año y medio para que te den un permiso prestado ahí rudo, porque quieres hacer el edificio en la ciudad. Increíble. Y en lugar de Increíble. coger irte a Guayaquil y en lo que terminas de sacar el permiso aquí, seguramente allá ya cobré todo lo que tenía y ya me fui. Claro. Entonces, pero somos bien, nosotros somos así de mucha lucha y creo que eso es importante apreciar, que el gobierno aprecie, que nos utilice para los fines que necesita y que nos faciliten las cosas, ¿no? Porque es complicado. Yo, como te digo, a lo que iba con lo de la naturaleza humana es que siempre escoges el camino que sea menos pedregoso. Entonces en la inversión es lo mismo. Yo no me voy a ir a donde, no me voy a ir a donde No te gano vas a ir 1%. donde te tratan mal, pues. Claro, o sea, es como irse a Vas a comer irte en un donde te sitio. tratan bien. Te vas a un sitio de comida y te dan una comida horrible, no vuelves más. Igualito es esto. Simplemente a mí me tratan mal con mi inversión y en el local de al lado me tratan bien, me voy al de al lado. Me voy a ir por el que mejores garantías me dé, me voy a ir por el que me facilite la existencia. Entonces eso es que hay que entender. Facilitemos la vida y simplemente lo que va a pasar es que al tener inversión tienes impuestos y si tienes impuestos tienes obras, así nomás, facilito. Y hablando de macro, eso significa lo que tú estás señalando en lo micro, cuenta para un país, ¿no es cierto? O sea, en el próximo proceso necesitamos a alguien que abra al Ecuador, pues, ¿no? Que le dé seguridad jurídica, que le enamore al inversionista. Más o menos creo que en ese sentido fue la frase de Guillermo Lazo, que quería hacer una analogía, no le salió bien. ¿Te acuerdas cuando dijo que la muchacha tenía que arreglarse para... Claro, la comparación fue fea, ¿no es cierto? Un poco Machista, grotesca, sí. claro, pero la analogía era adecuada. ¿Qué significa? Tenemos que dar un buen trato al inversionista, mimarlo. Para todo, ¿no? Para que Definitivo. venga, Claro. pues no lo voy a tratar a la patada porque se me va o no viene simplemente. Es así, es así. Pero esos ejemplos, y eso es a lo que yo me refería hace un rato, que los políticos no están sin el discurso adecuado, no están entendiendo tampoco qué mismo es lo que quiere la gente. Y el otro día leí una encuesta justo, y todo el mundo se fija en la encuesta y dice quién va a ser presidente. Pero si te fijas más abajo hay un montón de preguntas, y entre esas era cuál era o sea, qué era lo que más había aumentado como preocupación en los ecuatorianos. Y había un dato de que subió 1200% la preocupación por la desigualdad social en el país. 1200%. O sea, es una locura lo que está pasando. La principal preocupación de la gente es la desigualdad social. Y no hay un solo político que esté hablando de eso. No se dan cuenta de lo que pasa en Chile, no se dan cuenta de lo que pasa en Bolivia, en Argentina. Es desigualdad social. Y mientras le sigan diciendo a la gente cualquier otra cosa que no sea atacar a eso, van a seguirse dando contra la piedra del error. Es lo que decías, que están ahí pues todos como que dando tiros al aire y que no con el discurso adecuado. No estás con el discurso adecuado y ahí es donde lastimosamente los correístas nos ganan, ¿no? Los correístas van a atacar eso, justamente. Que lastimosamente los otros candidatos no están atacando. Claro, Pero es mentira, ¿no? O sea, pero al final de todo, sí, lo atacan, pero es un discurso que Es mentira. totalmente falso. O sea, ¿cómo vas a lograr ahí hacer una igualdad de qué? Dando un bono con un sueldo, pues, es A veces es absolutamente un absurdo. discurso redentor, ¿no? Engañoso. Pero está claro, que también no le dice no hay al que país lo subestimar que hay al que hacer. adversario, definitivamente Pero que sí, no porque eso estás ganó. tú haciendo nada para contrarrestar eso en el otro lado. O sea, yo no veo a ningún candidato que esté contrarrestando eso y a mí sí me preocupa mucho el tema. Porque Claro, conversas con la puede ser gente una y ves decisión y no están momentánea. pensando en eso, no están entendiendo qué le pasa a la gente. Estás pensando desde tu círculo. Y es normal, yo también digo, bueno, la construcción está bien o está mal, pero yo no sé cómo esté el agro, por ejemplo, no tengo idea. Y si no le pregunto a cómo está el agro, yo voy a hablar desde mi sector, voy a decir, Por no, para la supuesto. construcción necesito esto. Entonces lo que hace falta es que la gente empiece a entender ese tema. No se fijen en la encuesta, en quién gana o quién no gana ahorita, fíjense en lo que está pensando la gente. Esa ha sido mi discusión justamente con la gente de Guillermo Lazo. Es
empiecen un poquito a pensar en eso, empiecen un poquito a hablar con la gente, busquen el discurso adecuado si quieren ganar, porque si no, simplemente la cosa seguirá igual. Claro, como tú dices, y considerar la realidad de cada sector, ¿no? De los jóvenes, de los adultos, de la tercera edad, de los municipios, del agro, del comercio, de toda actividad. Y de ahí sacar pues un objetivo común de país que tenga que ver con el interés general, ¿no? Y que esté alejado de la demagogia, ¿no? Totalmente. Porque caso contrario podemos terminar con lo de Venezuela, ¿no? Es terrible. En Venezuela tienes unos montones de billetes, creo que 1.500.000 bolívares, $1. equivalente a $1. O sea, hay que llevar, digamos, la mesa llena de billetes para comprar aquí un pan. Yo por Entonces, también eso hay que cuidar, sí, ¿no? yo lo que le decía el otro día a algún candidato era que, porque me preguntaba, ¿cuántas casas debo ofrecer que voy a regalar? Ninguna. Que no puedes regalar. No debes ofrecer regalar ninguna. Lo que tienes que ofrecer es dar las condiciones Correcto. para que la gente tenga una vivienda. No tienes que regalar ninguna cosa. Sí Correcto. hay que regalar a la Bueno, gente que el tiene subsidio, ¿no? extrema El pobreza subsidio, o de sí, o casos de vulnerabilidad. extrema pobreza. Pero eso es mínimo. Así Pero es. no puedes ir a decir voy a regalar Puede ser 300.000 el casas. discurso, No, lo que Porque no además lidere. puedes. la gente no quiere caridad, ¿no? O sea, la gente No, quiere... si quiere, si quiere. La sí, gente pero que es mucha afín a gente correísmo, sí quiere quiere. trabajo digno también. Por eso, entonces, ese es lo que hay que pensar, ¿no? No tienes que regalar nada, tienes que dar las condiciones para que la gente Correcto. tenga. Punto. Hasta Y ahí. en materia de construcción, regresando, porque nos hemos ido pues por el Dando la Chiquiñán vuelta, sí. y te dejamos ahí aislado. En materia de construcción hay enorme potencial con lo que tú decías, vivienda popular, ¿no? Claro. Te decía que hay 500.000 de viviendas déficit actualmente. ¿Y tú crees que con lo que existe y a lo mejor créditos preferenciales, subsidio, cuánto crees tú que podría ser un gobierno con vocación social en el ámbito de la vivienda social en el próximo periodo presidencial? Verás, ahí te cuento cómo funciona esto. Tienes 500.000 de déficit, tienes 110.000 nuevos hogares cada año y la construcción a duras penas en un buen año logra hacer 40.000 viviendas. Dios. Eso es lo que nos logramos O sea, que hacer. tienes un déficit anual del 60% que se acumula al déficit de fondo. Sí, pensando en cuantitativos, no te vayas Correcto. al cualitativo, que debe Claro. ser el triple por lo menos. Entonces, lo que necesitas desde esos 40.000, por lo menos igualar a 110.000. Correcto. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Propiciar que hayan al menos 100.000 viviendas al año. No regaladas, que se pueda Por supuesto. construir y haya las condiciones de vender esas 100.000 unidades. Para eso necesitas bajar las tasas de interés, necesitas agilitar los procesos y necesitas poner el suelo que tienen los municipios Correcto. a disposición de La alianza gente. con los gobiernos locales. Una ¿no? alianza público-privada es lo que tienes que hacer. Correcto. Entonces, tienes el BIES tiene los terrenos más grandes del país, los mejores terrenos de Quito son propiedad del BIES. Y están ahí botados y no sirven para nada. Entonces, lo que hay que Si es que propiciar es eso. tampoco, si es que no se lo llevan, ¿no? Están ahí. Claro. Ellos quieren meterse en una suerte de... Es que el problema es que quieren meterse en proyectos. Cuando quisieron con Ramiro González meterse en proyectos, perdieron plata, ahí están con los fideicomisos Así parados. es. Nosotros les hemos dicho, oye, lo que tienes que hacer es, apalancándote de un gremio importante de evaluadores, por ejemplo, ponle un precio a los terrenos, límpiales de las condiciones que tienen, porque a veces tienen problemas legales y demás. Sí, sí, sí. Sácales a un remate y deshazte de los terrenos, pero ponles a producir, no tengas los terrenos botados. Y lo mismo pasa con todos los municipios, menos en Guayaquil. En Guayaquil hay 1.000 hectáreas, se ponen a hacer un proyecto mucho lote número 40 y se acabó. Entonces eso es lo que hay que hacer, darle las condiciones para poder hacer al menos 100.000 viviendas al año. Yo creo que con eso estaríamos bastante bien. Parecería una cifra razonable, ¿no? Se podría lograr siempre y cuando, como te digo, bajemos tasas de intereses, pongamos el suelo y nos permitan tener una mejor agilidad en el tema de trámites. Y Para habrá- eso y ya hay un habrá- adelanto, ¿no? También. ¿Ah? Para eso ya hay un adelanto, porque ya Así hay una es. tasa de BIES aprobada del 4%, o sea, ya tienes un algo Bueno, ahí el BIES está al 6, Al 5.99 y 6.99. con la vivienda BIES. Claro, pero no es tienes mala, ¿no? Pichincha, tienes otros bancos Eso que es vivienda sí de te interés están- prioritario y social, sí, 4.99%. Pero al final ya está estudiado, o sea, ya está analizado Así es. Por eso la te baja de digo. interés, entonces sí puedes, o sea, solo necesitas el terreno, el constructor, y ya tienes la Y tasa de capacidad interés de gestión, analizada. ¿no? Capacidad Poner de a la gestión. gente que sepa, ¿no? O más que ¿Qué va a capacidad de haber? gestión, al menos Porque no estorbar.
la demanda no Yo te digo, hay. con tal que no estorben, aunque no hagan nada, es suficiente. Es trágico llegar a esa conclusión. Sí, en ¿no? verdad, es que es así. No nos estorben, deje, yo hago. Yo Claro. me dedico a hacer. Usted no me estorbe, eso es todo lo que necesitamos. Y habilita, Porque claro. es terrible. Y lo que hablaba con el amigo del BIES el otro día. Le decía, pero es que yo no puedo salir a garantizar ningún crédito. Sí le digo, pero si sales a decir que no vas a prestar créditos hipotecarios el próximo año, simplemente matas a la gente que quiere comprar vivienda. Ya No, sé. pero es que si vienen a pedirme, sí les voy a prestar. Sí, yo sé que les vas a prestar. Pero sal a decir eso en la prensa, pues. Sal a Claro, decir que una sí les vas buena a prestar. noticia. Eso es todo. Entonces no entienden siquiera esa cosa de este tamaño entre decir no voy a tener créditos hipotecarios para decir, bueno, no, es que como no hay apetito por los créditos, voy a poner para los quirografarios, porque esa es la idea que tienen. No puede Entonces, ser. en lugar de hacer eso, de decir Pero el eso, quirografario es más de consumo, de consumo. emergencia, ¿no? es consumo y la pelea ahí con O sea, el- no te ayuda en nada para mejorar la calidad de vida. No. Y yo yo me molesté mucho con el BIES hace poco, y era porque salía el gerente a decir que hay que entender que ahora el quirografario está sirviendo para la gente, para cubrir gastos de salud. Yo me quedaba pensando, o sea, Y es que bueno, la salud no es O que sea, por era lo menos disque que sea de gratuita, reactivación para pero es que empresa. el IES está obligado a darme salud. por supuesto. Y entonces, ¿por qué me está prestando a mí plata para yo irme a atender? Eso quiere decir que mañana un seguro privado, salud o BMI, va a prestar plata también para cubrirme lo que no me cubrió Claro. como seguro. No puedes salir a decir ese tipo de cosas. Terminan dañando la imagen de lo que el BIES es. Por Entonces, último, es sea un complicado. crédito productivo, de reactivación, o sea, de algo. Claro, pero para salud, emprendimiento, Claro, emprendimiento. Que debería apoyo ser, ¿no? inicial. También. Y es terrible la situación de eso de los quirografarios, porque simplemente es tan fácil, porque no sé si ha sacado usted un quirografario. Yo me metí a sacar para ver cómo funcionaba. Son 5 minutos. Entras, pones tus datos, tin, 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 te Ya. sale ahí cuánto tienes, puedes acceder hasta $500, pones los $500, tu número de cuenta y está depositada tu plata. Pero son 5 minutos. Entonces la gente coge y saca para cualquier cosa, ¿no? Claro. Y después no piensan que esa plata hay que pagar. Y llega el rol de pagos. Oiga, ingeniero, ¿y por qué me paga $100? Porque debías 500. Claro. Entonces terminan no teniendo plata para nada y terminan metidos en alguna otra cosa, ¿no? Como ir a robar en las esquinas o cualquier otra cosa para cubrir las necesidades por estar endeudados en un celular o estar endeudados en una televisión por el Día de la Madre a 24 meses plazo. Entonces ese No tipo sé, de cosas además que hay una cambiar. obsesión Claro, por o sea, tener préstamos porque el están último bajitos. iPhone, ¿no? De la gente. A veces la gente no tiene que comer y anda y uno le pide su iPhone, es número 11, dice. No me Claro. vea con este vejestorio número 6, Pero vamos a almorzar, el almuerzo de 2.50 y ya la... Con Oye, las justas. Daniel, para ir ya aterrizando en la despedida, esta entrevista ha sido chévere, ¿no? Le dije, Y tú hay has que exhibido, conocerlo tú a has Daniel. exhibido formación, información y conocimiento. Si tú el día de mañana fueses presidente o ministro de Vivienda y Urbanismo, ¿qué harías en los próximos 4 años? Siendo ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, yo lo que haría primero es sacar la ley de vivienda social, Ya. hacer un plan de vivienda progresiva, porque eso es lo que hay que pensar. ¿Qué es lo que pasa y por qué no funciona ahora? Te ¿Qué se dicen, entiende por vivienda progresiva para que nos comprendan? a eso iba. Actualmente tienes que acceder a una vivienda de 57 metros. ¿ya? Ya. Digamos que cuesta $20,000. Y si no tienes los $20,000, no puedes acceder a una vivienda, porque tiene que ser de mínimo 57 metros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En un plan de vivienda haces una vivienda que sea primero de 25 metros, pero que el mismo Estado, el rato que te vende la casa, te da ya con los planos para ampliarla a 50 o a 75 metros. Perfecto. Entonces, tienes que hacer una vivienda que pueda crecer con el tiempo para que esa gente que no tiene para pagar 57 metros, pero necesita 25 metros para una vivienda digna, pueda acceder. Entonces, si logras tener eso, logras hacer un convenio para bajar las tasas de interés y que logremos tener que la cuota del arriendo sea igual a la cuota que pagarías por un crédito hipotecario, creo que con eso harías ya muchísimo por el país y lograrías sacar adelante a ese 88% de personas que tienen como primer anhelo en la vida tener una vivienda propia. Eso es lo que yo haría, creo. Fácil. Yo creo que ahí tienes tú una tarea, ¿no? Si están ustedes esbozando
esta ley de vivienda, lo ideal sería que lo hagan rápido y saquen un compromiso de los futuros legisladores o asambleístas para que realmente tenga viabilidad, ¿no?, ese instrumento, declarando política social de Estado y prioritaria. Totalmente. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, la idea nuestra es ir a hablar con todos los que haya que hablar y sacar estos dos temas adelante. Qué Ese es el bien. plan para el próximo año en Constructores Positivos, porque esa es una de las metas que nos metimos y como nosotros somos de esos que hasta que no sale la cosa no desistimos. Tercos, Entonces vamos a tercos estar ahí. positivamente Insiste, hablando. insiste. Como te dije hace un rato, Rudito, dele ahí mismo, Sí, tú hasta sigues, que, y sigues, hasta y que sigues. sale. Entonces Bueno, vamos a estar en eso de mi seguramente. parte, hoy yo quedo muy satisfecho. El saldo que saco de esta entrevista, salgo yo muy, muy contento. De mi parte, muchas gracias por haber asistido. Y luego ya le toca, pues, los finales a la señorita Ivette. No, sí, no. Yo lo había comentado con Ramiro, de hecho, habíamos dicho que pues sería importantísimo entrevistar a alguien del sector de la construcción, hablar un poco de todo lo que está acá sucediendo en el país. Y pues qué mejor representante que tú, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos una vez más. Sabes que esta es tu casa, pues síguenos contando todo lo que estás haciendo. Yo como he estado de la mano contigo ahí en tus tantas protestas, pues estamos en el sector de la construcción y estoy ahí. Entonces, desde la ley de plusvalía, desde todo lo que se hizo, que bueno, medio ahí nos veíamos, desde la asamblea de la construcción, desde lo que pasó en pandemia, y definitivamente sí tienes propuestas ya, ustedes están caminando con eso, entonces hay que hacer que las cosas pasen, o sea, hay que tocar muchísimas puertas, porque esto tiene que estar en las manos de quienes van a estar liderando hoy por hoy, ya que no van a ustedes a entrar en un tema político hoy por hoy, pero sí, pues a la gente que ya se viene febrero, que es ya, pues que ya tengan una propuesta real para que puedan vincularla a su proyecto de ley. De hecho, a una propuesta electoral real, ¿no? En el discurso, porque se abre esto en diciembre. Así es. Entonces, pues ya, póngala ahí. Seguro que sí. En blanco y negro y tocando puertas con todos, porque debería definitivamente pues tener esta propuesta que es real, ¿no? Es un sector tan grande, vincula tantos sectores derivados y definitivamente pues tiene que ser apoyado. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con ¿Un nosotros. mensaje final? No, primero agradecerles, Ramiro, Ivette, muy rica la conversación realmente y Sí. yo me voy igual contento. Esta tarde ha sido una buena charla y el mensaje final sería solamente que tengamos un poco más de esperanza. Yo creo que el año que viene todavía va a ser complejo, pero vamos a salir adelante. Creo que si las cosas van bien y nos dejan a los constructores positivos empujarle al país, seguramente para finales de año tendremos buenas noticias, estaremos más tranquilos, ojalá, y ya pues se vendrán mejores días para el 2022. Es más, buen nombre que se han puesto, ¿no? Positivos. Constructores, que de por sí es positivo, más agregado positivo, doblemente positivo. Eso es bueno. Es que justo la idea De ahí del salió. nombre Sí. fue esa, sí. Denota optimismo. Sí, sí. Muy Sí, bien. esa es la idea. Entonces, eso, un saludo para todos y muchísimas gracias. por Todos la- los Muchísimas gracias éxitos, también. Daniel, todos Bueno, los pues éxitos. Muchas recuerden gracias. que pues esto es un espacio para conocer un poco más de cada personaje. Todas las tardes de los jueves estamos acá con Ramiro Rivera, siempre conociendo a alguien más. Así que no se pierdan la próxima entrevista de la próxima semana. Tenemos a un binomio a la vicepresidencia de uno de los candidatos también top que están liderando las encuestas. Así que vayan a estar súper atentos también. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias por venir acá, visitar, conocer y pues apoyar a la industria ecuatoriana. Recuerden que aquí en Villa Cumbayá tienen todo lo que no deben olvidar y lo que no deben olvidar es venir y consumir local. Vengan, conozcan.